Buenas, nosotros somos el grupo 10 y les vamos a presentar sobre la tesis de desarrollo de un inversor trifásico con conexión a red de alta eficiencia para un sistema solar. Para iniciar con el planteamiento del problema, se puede decir que el propósito de esta tesis nace a partir de la necesidad de desarrollar una forma más eficiente de convertir la energía solar con el menor costo, en busca de revertir o disminuir la crisis energética y el deterioro del medio ambiente causado por el uso de combustibles fósiles. Para esto, una de las energías renovables que ha tomado interés es la solar fotovoltaica, ya que una de sus ventajas es que puede producirse en instalaciones que van desde pequeños generadores para autoconsumo hasta las grandes plantas fotovoltaicas. Por esto, en los últimos años, el mercado de la energía fotovoltaica ha crecido rápidamente, generando que el costo de la energía solar disminuya gradualmente. Sin embargo, a pesar de que distintas compañías han incentivado el uso de esta energía en varios países, a nivel mundial también se han experimentado muchos problemas técnicos en cuanto a su uso masivo, principalmente por falta de apoyo de los gobiernos. Debido a esto, esta tesis se centra en las cuestiones clave de las tecnologías para el desarrollo de sistemas solares de alta eficiencia y bajo costo para promover la generación masiva de energía solar, más específicamente la energía fotovoltaica. Para la parte de los objetivos tenemos el diseñar y analizar un inversor trifásico conectado a la red de alta eficiencia de 1 kW para un sistema solar mediante componentes y chips emergidos con el avance en los productos de electrónica de potencia y los semiconductores modernos, tal como el arreglo de paneles solares con el inversor AC-DC para la parte de potencia y su sistema de control de seguimiento de punto máximo de potencia. Para la parte de control, los parámetros del MPPT, el lazo de seguimiento de fase y el control del inversor puestos en un microcontrolador digital de alto rendimiento, así como un circuito de variación obtenido con un chip variador de 6 canales con transistores IGBT para la entrega final de potencia. Pasamos al punto de la fundamentación teórica. Primero, se menciona que el proyecto tratado en la tesis pretende utilizar un sistema fotovoltaico conectado a la red eléctrica. Esto lo que quiere decir es que su control utiliza la frecuencia y voltaje de la red eléctrica como un parámetro para la inversión y conversión del voltaje DC para determinar la frecuencia a entregar. Se utiliza dicho sistema por tolerar potencias más altas y no requerir de almacenamiento de energía y mayor complejidad si se desea poner el sistema fotovoltaico directamente a la carga. Los sistemas fotovoltaicos se dividen en monofásicos y trifásicos, cada uno con ventajas y desventajas. El trifásico tiene las ventajas de poder manejar potencias mucho mayores que el monofásico, por lo que se utiliza para aplicaciones de Buenas, alta profe, yo soy potencia, Carlos Cortés. más de entregar voltaje constante en condición balanceada, lo que hace que no requiera de capacitores para ayudar a las fluctuaciones, como se ocurre con el monofásico. Como se puede apreciar en la figura 5, existen diversos sistemas de inversión utilizados para las diversas aplicaciones para las que se utilizan los sistemas fotovoltaicos, entre ellos el microinversor, el inversor de cadena o string inverter y el inversor centralizado. El inversor de cadena se compone de varios paneles solares conectados en serie, conectados a la entrada DC del inversor para convertir el voltaje a uno más alto. En la tabla 7 se tienen los parámetros relevantes que se encuentran en la aplicación de las células solares. Dichos parámetros se encuentran en el circuito equivalente de la célula fotovoltaica, o son parámetros ambientales que se miden para el sistema de control. Las ecuaciones de la 0.1 a la 0.5 establecen los valores esperables que la célula fotovoltaica debe manifestar. Todos ellos parámetros cubiertos en la tabla con los parámetros relevantes lista. Apreciar en la tabla 7 los parámetros relevantes. Vamos a la figura 17 en la que se tiene un circuito equivalente de una célula fotovoltaica con los parámetros señalados en la tabla.
figura 22 se puede apreciar el circuito equivalente del panel solar, arreglado al modo de inversor de cadena. Por la configuración, se deben agregar en cada uno un diodo en reverso, y además se debe modificar la ecuación de la corriente en el diodo interno del panel solar para incluir el diodo de cada célula que se suma al arreglo. Cada panel solar utilizado puede entregar aproximadamente de 20 a 40 voltios, por lo que se utiliza la cadena para obtener una suma de voltaje que alcance los 208 voltios de la cadena de paneles, cada uno con un diodo en reverso para impedir el flujo de la dirección opuesta. Vas a definir el seguimiento de punto de potencia máxima o MPPT, que es el sistema de control diseñado para modificar los valores de voltaje que entrega el panel solar, de manera que al mismo tiempo tenga concordancia con la red eléctrica o batería que alimenta y entregue mayor potencia. Estos sistemas, como se ha de remarcar, se utilizan para la carga de baterías y otro diverso tipo de cargas. El seguimiento que se utiliza en el MPPT es usualmente mediante un circuito digital. Por lo general, este compara la salida del panel con el requerimiento de la carga y averigua cuál es la potencia óptima para entregar, regulando el voltaje para tener mayor amperaje. En la tabla 9 se tienen los diversos métodos usados en el MPPT. Seguimiento de estos es de interés especial el método clásico de perturbación-observación, o PIO. Este método funciona entregando pequeñas perturbaciones al voltaje de la salida y observando los cambios en la potencia entregada, y modificando el voltaje de acuerdo a la razón de la corriente entregada por voltio, como se puede apreciar en la tabla. Su simplicidad y exactitud son lo suficientemente buenas para las aplicaciones a tratar. Se puede apreciar el diagrama de flujo en la figura 25, que utiliza un voltaje y corriente marcado con la letra K, que se refiere al voltaje alcanzado en la perturbación, y se observa cómo compara, y de acuerdo a la comparación, cómo regula el voltaje de salida. Como se aprecia en la figura 21, es importante destacar también que los efectos ambientales juegan un papel importante, ya que los niveles de voltaje alcanzables por las células disminuyen con la temperatura, aunque notablemente aumentan con la intensidad luminosa. Para la parte de solución de la tesis se debe de comentar primero el método que se utilizó para esta misma. Utilizó el método de perturbación y observación mediante la simulación en MATLAB, ya que es sencillo de realizar y sus resultados son acertados. El principio de este método es modificar o perturbar el voltaje de la terminal del módulo y observar los cambios en la potencia de salida, como se muestra en el diagrama a continuación. La potencia calculada Pk es comparada a la potencia tomada anteriormente, en este caso Pk-1. Si esta aumentó, entonces la dirección de la perturbación continúa. Si por el otro lado la potencia decrece en comparación a la toma de datos anterior, se cambia la dirección de la perturbación. A continuación, se muestra el diagrama del seguidor de punto de máxima potencia, que se encarga de proveer un voltaje de referencia dinámico para así lograr que la terminal de voltaje de los paneles solares trabaje a máxima capacidad. Componentes principales para la sección del inversor solar de 3 fases son un capacitor DC, un switch, un filtro LC y sensores de corriente y voltaje. No se profundizará en este tema ya que no corresponde a la parte de potencia ni de control. Se necesita un microcontrolador de alto rendimiento para lidiar con los algoritmos de nivel complejo generados por el seguidor de punto de máxima potencia y el lazo de seguimiento de fase, que sus siglas en inglés son MPPT y PLL correspondientemente. Los microcontroladores recomendados en la tesis son el IR2233, el PIC18F4431, el TI28335 y el STM32F103. El utilizado en la tesis fue el primero, el IR2233. Luego de
esto también se requieren varios sensores como se comentó anteriormente. El primer sensor que se necesita es un sensor de voltaje DC. Este se usa para medir el voltaje de la terminal fotovoltaica. Asimismo, se ocupa un sensor de corriente DC para medir la corriente en la terminal fotovoltaica. Luego se necesitan tres sensores de corriente AC para medir la corriente del filtro LC y se necesitan tres sensores AC para medir el voltaje de la red eléctrica en la salida. Para la sección de control se tienen dos secciones principales, un bucle de corriente interno y un bucle de voltaje externo. El bucle de corriente interno tiene como objetivo controlar la corriente suministrada por la red en fase hacia la red eléctrica y el bucle de voltaje controla el voltaje DC para que éste se guíe por el voltaje de referencia generado por el MPPT. Con estos métodos de control, el inversor de tres fases puede aprovechar al máximo y tomar la potencia máxima posible de los paneles solares para así suministrarla a la red eléctrica. A continuación, se presenta el código utilizado en MATLAB con el cual se logró llegar a la siguiente función de transferencia, mostrada a continuación. Gracias a esta función de transferencia, se logra implementar el diseño de los bucles con la utilización de la herramienta MATLAB SISO. A continuación, se presenta el bloque del bucle de corriente interna y se indica que al existir un delay entre los sensores y la generación de la señal PWM, se introduce una etapa inercial, la cual se aproxima con la siguiente ecuación. También se habla que el ancho de banda del bucle de corriente debe de ser de 18.849 puntos radianes por segundo, por lo que se implementa el siguiente código en MATLAB para el microcontrolador. Mediante este código se logran establecer los parámetros para el controlador de IP y lograr un ancho de banda de 18.800 radianes por segundo. El controlador PID correspondiente para el bucle de corriente se derivó a continuación, como se muestra en la imagen. Para la sección de control de voltaje se tiene la siguiente imagen que representa el bloque completo y se indica que la corriente de referencia utilizada en este bloque viene de la salida del controlador PID. El requerimiento del ancho de banda para el bucle de voltaje es de 1880 radianes por segundo. Con el código mostrado a continuación, para el controlador PID, se logra un ancho de banda de 1870 radianes por segundo. Esto es para lograr que los bucles sean estables. Y a continuación se muestra el controlador PI correspondiente para el bucle de voltaje, mediante la siguiente ecuación. Para la sección de resultados se tiene la tabla de resumen de los parámetros utilizados en la simulación. Para lograr el diseño con un voltaje MPP de 350 voltios y una máxima potencia de 1 kW se utilizan 741 celdas solares y una intensidad de luz de 800 watts por metro al cuadrado. Para la simulación de prueba de la cadena solar se obtienen las curvas de potencia versus voltaje y corriente versus voltaje. Se puede observar que la cadena diseñada para la simulación tiene un voltaje máximo en el punto de potencia de alrededor de 350 voltios y una potencia máxima de alrededor de 1 kW, coincidiendo con lo que plantearon inicialmente. En la simulación para el bucle de corriente, para probar el controlador PI diseñado, se lleva a cabo la prueba de control de corriente, utilizando el circuito que se muestra en la figura 43. En este caso, se supone que la corriente inyectada a la red resultante tiene una amplitud de 4.3 amperios y está en fase con el voltaje de la red. Los resultados de la simulación se dan en la figura 44 y se puede ver que el factor de potencia es de 1 y la corriente se controla al valor deseado, lo que demuestra la viabilidad del controlador PI. Para la simulación de control de voltaje, el lado CC del inversor se conecta con la cadena diseñada. En este caso se utiliza un condensador de CC de 460 microfarados y la referencia del voltaje de 350 voltios se utiliza en el lazo de control para controlar el voltaje CC. En este caso se supone que la cadena solar diseñada genera 1 kW de potencia
y la corriente inyectada a la red debe tener una amplitud de aproximadamente 4.3 amperios. El resultado de la simulación se muestra en la figura 46 y de acuerdo con este se puede demostrar que la tensión CC sigue a la tensión de referencia en estado estable, lo que demuestra la viabilidad del controlador PI diseñado para el bucle de tensión. En la simulación para todo el sistema con control MPPT se desarrolla un bloque que se muestra en la figura 47 y este básicamente detecta el voltaje y la corriente de la cadena solar. Luego genera una referencia de voltaje para que el inversor realice un seguimiento y basado en el mecanismo de control de doble bucle del inversor, el voltaje de CC debe seguir rápidamente la referencia dada por el bucle MPPT. Por tanto, se realizará un seguimiento del punto máximo de potencia. En el gráfico superior se proporciona la forma de referencia del bloque MPPT y el voltaje real medido. Claramente el voltaje de CC puede seguir muy bien la referencia y el voltaje de DC se mantiene alrededor de 350 voltios. En este punto se extrae la potencia de 1 kW, como se demuestra en el gráfico central, y el gráfico inferior demuestra la corriente inyectada a la red que tiene una amplitud aproximadamente de 4.3 amperios. Por lo tanto, se verifica el método del control de MPPT y se realiza el funcionamiento del sistema diseñado. Por último, podemos concluir en primer lugar que los sistemas de inversores solares se revisaron ampliamente. También se seleccionó el inversor trifásico como una etapa de alta eficiencia para la investigación. Luego, el modelo de célula solar se analizó en base a una simulación. Además, se analizó la tecnología de seguimiento MPPT. Después de eso, se analizó en detalle el sistema de hardware para el inversor trifásico. Con el fin de mejorar aún más la eficiencia del sistema, se selecciona un componente para su implementación futura. Además, el chip de conducción de 6 canales se seleccionó para reducir el tamaño del convertidor. Luego se discutió el modelado y diseño del controlador de diseño de inversor trifásico. Y finalmente, los resultados de la simulación verificaron la viabilidad del controlador diseñado y el algoritmo MPPT. Además, declara que en esta tesis se realizó plenamente la función de los sistemas solares de inversor trifásico de una sola etapa de 1 kW. En el futuro se puede construir el hardware de ese sistema y se puede medir la eficiencia junto con otros parámetros de rendimiento. Además, se pueden investigar nuevas formas de mejorar la eficiencia del inversor y la densidad de potencia. Y eso fue todo por esta presentación. Muchas gracias por su atención. Ok, muy bien, muy completa la presentación. Ahí destaco en una de las imágenes venía que usaron dispositivos de potencia de nitruro de galio. Es como una nueva gama que se está utilizando mucho también con los de carburo de silicio. Eso es para aumentar la eficiencia del circuito. Ok, entonces pasamos con las preguntas. Hola. Bueno, nuestra primera pregunta es acerca de los materiales que se utilizan para fabricar los paneles solares, como cuáles son sus nombres y algunos ejemplos. Pues en sí propiamente la tesis no trataba como de, bueno, en su momento no tocaba como la construcción propiamente de los paneles, sino más bien como la parte técnica, por así decirlo. Pero en varios momentos, bueno, en un momento sí mencionó que los paneles están construidos por materiales semiconductores, que, que me parece que era silicio y galio, me parece también que era. Sí, entendido. Ok, nuestra segunda pregunta es si la temperatura se relaciona con la eficiencia con la que un panel solar realiza la conversión de energía, o si esto se relaciona únicamente a la intensidad luminosa en la que está
en ese momento. ¿Podría hacer la pregunta otra vez, por favor? Es que no sé si la entendí bien. Si la temperatura tiene que ver con la eficiencia con la que el panel solar funciona, o si eso solo tiene que ver con la intensidad luminosa del momento. No, no afecta la eficiencia en cuanto al calor. En realidad solo sería la luminiscencia la que afecta el rendimiento, pero el calor como tal no afecta. Ok, entendido. Ok, pasamos con el otro grupo. Buenas, profe. Bueno, voy a poner el video y me avisan si se escucha bien. Ok. Buenos días, somos el grupo 9 y vamos a estar hablando sobre el diseño e implementación del sistema de control digital y de potencia para una motocicleta eléctrica. Iniciamos con los problemas a solucionar. Primero tenemos el precio del petróleo, que al ser un escaso recurso, el precio es muy elevado. 2. La contaminación ambiental producida por las emisiones del uso de este tipo de combustibles. 3. La dependencia del país a entes internacionales para adquirir este tipo de combustibles. 4. La información escasa que se tiene sobre el modelo a estudiar. Y 5. Los altos costos de importación que tienen los vehículos eléctricos. Continuamos con lo que son los objetivos planteados y primero tenemos la meta es el diseño y la implementación del sistema de control de potencia de la motocicleta eléctrica que posee un motor CD de imán permanente. 2. Definir las características de funcionamiento de la motocicleta eléctrica. 3. Implementar los circuitos convertidores CD-CD de 24 voltios, 12 voltios y 12 voltios, 5 voltios. 4. Implementar el circuito del sistema de control de potencia. 5. Generar el algoritmo del sistema de control digital. 6. Implementar los dispositivos de seguridad requeridos y conexos. Bien, con respecto a los fundamentos teóricos del proyecto, tenemos que tener en cuenta primero que esta es una tesis del 2006. En ese momento la Compañía Nacional de Fuerza y Luz está empezando a impulsar el uso de vehículos eléctricos. Parte de las razones por las que estaba haciendo este impulso era primero para combatir la contaminación producida por los gases emitidos por los vehículos de combustión, para combatir el precio de los combustibles, también porque Costa Rica es un país que produce su propia energía eléctrica, por lo que hacer dicho cambio no es muy costoso. Entonces, bueno, en ese momento la compañía había adquirido varios vehículos eléctricos, entre los cuales se encontraba la motocicleta DZ4009L de Suncom. A dicha motocicleta se le había dañado el controlador, pero al esta tecnología ser tan nueva en su momento, primero que todo, en el país no había repuestos y no se contaban con manuales ni mucha información al respecto que permitiera solucionar el problema. Y bueno, además de esto, traer repuestos del extranjero era muy caro. Entonces, bueno, se planteó la solución de diseñar un nuevo sistema de control para así continuar con la vida útil de la motocicleta. Entonces, bueno, el objetivo en grandes rasgos de nuestro proyecto es que a partir de un banco de baterías se logre alimentar el sistema de control, el sistema de potencia y el sistema auxiliar para así tener más acceso a mantenimiento de estos tipos de vehículos.
Ahora analizaremos la solución. Primero la parte de hardware. Para esta parte es necesario contar con un banco de baterías, el cual se encargará de alimentar de manera directa al sistema de control de potencia y a los convertidores respectivos para el sistema auxiliar y para el sistema de control digital. Estos convertidores son del tipo CDCD y respectivamente de 24 voltios a 12 voltios para el sistema auxiliar y de 12 voltios a 5 voltios para el sistema de control digital. Para el primer convertidor se utilizan dos reguladores modelo LM338K y un potenciómetro, con los cuales se calibra la tensión y se asegura de suplir la corriente que consume el circuito auxiliar, que debe ser menor a 10 amperios. En este circuito auxiliar se encuentran todas las luces del vehículo, la bocina, además de botones de control, entre otros. En el circuito de potencia es el cual se encarga de definir la dirección de giro del motor y junto a un microcontrolador maneja la velocidad del mismo. Esto último mediante el control de la señal PWM implementada en el microcontrolador. Acá podemos ver también cómo se enumeran, digamos, las partes del sistema auxiliar, que incluyen diferentes luces y diferentes señales, además de interruptores. El microcontrolador, para lograr hacer que el motor entre en funcionamiento normal, es decir, adelante, primeramente debe activar el transistor Q1, con el cual se logra energizar el circuito de control del relé 1. Y luego de activar el relé 1, se activa también el banco de transistores Q4. Este último se encarga de controlar la velocidad, pero si el funcionamiento que se busca es hacia atrás, por ejemplo, se debe activar el transistor Q2 para energizar el relé 2 y también activar el banco de condensadores Q3. Acá podemos ver por dónde fluiría la corriente, digamos, para adelante, por así decirlo, y por dónde fluiría la corriente en reversa. Es importante recordar que lo anteriormente mencionado solo sucede si el vehículo se encuentra dentro de los rangos permitidos del voltaje de la batería y la temperatura del motor. Como se mencionó anteriormente, el control de velocidad se realiza mediante el control de una señal PWM y el banco de transistores MOSFET, pero también se le agrega un amplificador operacional no inversor de ganancia 2, con el cual se logra aislar la salida PWM del microcontrolador y también se logra alcanzar el rango de trabajo del voltaje de activación de los MOSFETs. Cuando se utiliza el freno, se da una interrupción de la alimentación del motor y se activan los relés 1 y 2, esto para que circule la corriente a través de ellos. El diodo de potencia de 70 amperios no permite, digamos, que la corriente vaya hacia el banco de baterías, con lo cual lo protege de esto, ya que este diodo se polariza en inversa. Acá podemos ver el flujo de corriente cuando se cierran los relés 1 y 2 en el frenado de la motocicleta. Los transistores MOSFET Q1 y Q2 se activan, los cuales activan los relés 1 y 2. Esto se logra mediante un circuito que genera una señal de disparo que los pone en conducción. Ese circuito alimenta la tensión entre la compuerta y la fuente del transistor. El voltaje entre el gate y el source del transistor tiene como máximo 20 voltios. Esto sea positivo o negativo. Esto, debido a que su tensión de activación es de aproximadamente 10 voltios, se utiliza una tensión de más o menos 16 voltios mediante la caída de tensión y un divisor de tensión mediante el uso de resistencias. Para activar el transistor conectado se utiliza también un Zener de 20 voltios, el cual protege la compuerta del transistor. Los transistores se activan mediante un microcontrolador, los cuales se encuentran aislados con un seguidor y un optoacoplador para obtener el voltaje necesario para activar los MOSFETs a partir del microcontrolador. Lo anteriormente mencionado nos permite controlar el comportamiento de los relés 1 y 2 a través del microcontrolador. Para controlar Q3 y Q4 asociados a los bancos de transistores se utiliza el siguiente circuito, donde la señal PWM del microcontrolador pasa por un amplificador no inversor de ganancia 2 que aísla la salida del microcontrolador y además polariza la terminal gate source del MOSFET de manera que se pueda controlar la corriente de drenaje. Utilizando el diodo Zener de 20 voltios que se ve en el circuito, se logran proteger también los MOSFETs Q3 y Q4. Para el control del dispositivo tenemos tres circuitos. El primero es el circuito de control de tensión de las baterías o de voltaje, en el cual se tiene una batería de 12 voltios y se les aplica un divisor de tensión y un capacitor para eliminar
y estabilizar esta señal de salida, la cual se agrega a un amplificador que va directo a una entrada del microcontrolador. Estas entradas del microcontrolador son del tipo TTL, es decir, que andan en los rangos de 5 voltios. Y esta configuración de resistencias debe permitir que esta salida no sea mayor a eso. Después se tiene el circuito de control de corriente, donde se tiene un arreglo de 3 resistencias de 0.047 ohms cada una, por lo que la tensión que haya entre estos terminales va a ser muy pequeña y ocupa un amplificador de una ganancia de 6 aproximadamente, ya que este va igual a la entrada del microcontrolador. Y después se tiene el circuito de control de temperatura, el cual utiliza un sensor de temperatura lineal LM35 que va en un rango de alimentación desde los 3 hasta los 30 voltios, variando de los 10 milivoltios por grado centígrado. El rango de trabajo de este sensor va de 0 a 150 grados centígrados, por lo que su voltaje máximo sería aproximadamente 1500 milivoltios. Debido a esto, se le coloca un amplificador de ganancia 3 para ajustarlo al nivel TTL que ocupa el microcontrolador. Después se tiene el control principal del dispositivo, donde se encuentra el interruptor de la llave, el control de giro hacia adelante y el control de giro hacia atrás, todos alimentados por una señal de 5 voltios que proviene de el convertidor CD de 12 voltios a 5 voltios, y estos van al microcontrolador por estas debidas entradas. Y procediendo con la parte del software, este se realiza en un lenguaje del tipo PICC, que es un lenguaje del tipo C para microcontroladores, y se utilizó el siguiente esquema, donde se da el inicio, se agregan las variables que se van a utilizar y se hace la primera pregunta, en la cual es si el interruptor de energía, si este se encuentra encendido o apagado, él va a reaccionar de distinta manera. Si fuera que está apagado, se desconecta la energía del motor y vuelve a su ciclo inicial a preguntar si el interruptor de energía estaba activo. En caso de estar encendido, se chequea el nivel de voltaje en la batería, el nivel de corriente y el nivel de temperatura, estos últimos en el motor. Si estos no se encontraran dentro de los rangos permitidos, se emite una luz de alerta y se desconecta la energía del motor para que no corran riesgo tanto el usuario como el equipo. Si el nivel de tensión, la corriente y la temperatura son altos, se procede a la pregunta de si el motor gira para adelante o hacia atrás. Si el motor gira hacia adelante, se activa el relé 1 a través del transistor Q1 que se encuentra en el microcontrolador y se activa el banco de transistores Q4. Si el giro es por atrás, el que se activa sería el relé 2 por medio del transistor Q2 en el microcontrolador y el banco de transistores Q3. ¿Y qué pasa si activamos el freno? El freno lo que genera es que se activa una interrupción del microcontrolador, por lo cual lo que este esté enviando se desconecta del equipo, se desactivan los bancos de transistores Q3 y Q4 y se activan las señales de rodamiento libre para que se permita utilizar la corriente y gastarla sin que genere ningún inconveniente en el equipo utilizado. Ahora vamos a hablar sobre resultados obtenidos. El principal y el más notorio es la disminución de costos. Tenemos que un costo para un controlador en el extranjero tiene un valor aproximado de 500.000 colones, mientras que el costo de la producción de estos controladores es aproximadamente 107.000 colones, por lo que podemos ver una disminución de alrededor de un 80% entre los controladores producidos acá y los traídos desde el extranjero. Ahora podemos hacer alguna validación de datos.
el sistema está alimentado por un banco de baterías de aproximadamente 24 voltios y necesitamos alimentar un sistema auxiliar con 12 voltios 10 amperios, ya que este sistema consume aproximadamente 7 amperios, y tenemos que alimentar la parte digital con 5 voltios 1.5 amperios, ya que consume 1 amperio. Como podemos ver en los datos calculados, tenemos aproximadamente los 12 y los 5 amperios como se nos pedía como lo habíamos planteado anteriormente. Otros datos que podemos validar es la señal de disparo para las compuertas MOSFET Q1 y Q2 que activan los relés 1 y 2. Los bancos de transistores Q3 y Q4 serán los que regulan la velocidad y permiten el sentido de giro según modulación por ancho de banda internos en los microcontroladores. Estas señales se deberán amplificar para estar en los rangos de activación de las compuertas y así permitir el paso de la corriente máxima que soportan los transistores. Y vemos 3 casos de pulsos PWM. Tenemos de 18% el ciclo de trabajo, 54% y 100% el ciclo de trabajo, y las respectivas mediciones que tenemos. Además tenemos los circuitos impresos. En este caso se trabajaron en 4 cajas diferentes, en donde se tiene el circuito convertidor, que es la que alimenta la parte auxiliar y la parte digital del controlador. Tenemos un sistema de control. Es importante decir que estos circuitos se separan en las diferentes cajas para poder aislar los dispositivos más sensibles de los más robustos. Tenemos acopladores de señales que adecúan y estabilizan las señales de disparo que manejan los relés, que manejan señales de advertencia, y bancos de transistores también. Tenemos la placa de potencia. Y como datos adicionales tenemos disipadores de calor para los bancos de transistores, y también tenemos conectores tipo BD9 que deberán ser recubiertos para poder usarlos en el exterior. Como conclusiones tenemos que se logró alimentar el 100% del sistema auxiliar y el digital por medio de los convertidores de 24 a 12 y de 12 a 5 voltios. El circuito de control digital logró alcanzar el nivel de tensión para el disparo de los 5 transistores MOSFET con los que se activan los relés y las luces de emergencia. El circuito de control digital controla el sentido de giro del motor, por lo que tenemos 2 sentidos de giro, hacia adelante y en reversa. Tenemos los disipadores de calor y los fusibles, que estos se dimensionaron a partir de datos de temperatura y corriente de los componentes para protegerlos en las diferentes etapas de diseño. Y finalmente se disminuyó los costos del controlador en un 80% respecto a los controladores disponibles en el extranjero. Muchas gracias. Ok, muy bien explicado. Este motor, bueno, supongo que era un motor CD, no sé si por ahí se mencionaba la potencia que quería. No, profe, creo que no me acuerdo que lo mencionaron. Ok, bueno, eso va ligado con la corriente, la que se tenía que alimentar, pero era solo para saber si tenían ahí el dato a mano. Ok, entonces pasamos con las preguntas. Bueno, hola. Y bueno, mi pregunta es ¿cuál fue la razón principal de diseñar un controlador nuevo desde cero? ¿Me escuchan? Sí. Básicamente es porque la tecnología en su momento era muy nueva y en el país no habían repuestos, y como vimos traerlo del extranjero era aproximadamente 80% más caro, entonces sería más rentable construir uno nuevo en el país. Perfecto, gracias. Y bueno, hola. Y la segunda pregunta sería que, bueno, ¿por qué hicieron el aislamiento del microcontrolador y los circuitos de control de donde está el motor y los relés? Sí, bueno, ahí se me escucha. Sí. Ok, bueno,
Esto es debido a, digamos, a que entre estos circuitos no se quería que existiera un flujo de corriente, digamos, entre ellos. Bueno, esto principalmente debido a que trabajan a voltajes y a potencias diferentes. Por ejemplo, el circuito de potencia trabajaba aproximadamente 24 voltios y, por ejemplo, el circuito auxiliar trabajaba a 12 voltios y más o menos alrededor de unos 5 amperios, mientras que el circuito de control digital, digamos, trabajaba tan solo a 5 voltios y una corriente mucho menor, digamos, a 1,5 amperios aproximadamente. Entonces, digamos, algunos, por ejemplo, dispositivos de la parte de control digital puede que no soportaran o el voltaje o la corriente, digamos, que fluía ya sea por el circuito de potencia o el circuito, digamos, auxiliar. Debido a esto es que se quiere aislar, digamos, para evitar cualquier problema de que estén eléctricamente conectados o que estén físicamente tocándose. Por eso se mencionó también que se separaban, digamos, en 4 cajas diferentes para que no hubiera contacto físico entre ellos. Gracias. Ok, entonces ahora pasamos con el grupo 8. Buenas, profe. Si quiere me regala un segundito para ver. Ok, listo. Gracias. Ok. Hola, nosotros somos el grupo 8 y nuestra tesis es a base de un estudio comparativo entre convertidores de frecuencia AC-AC basados en enlaces DC y AC. El autor de la tesis empieza hablando sobre varias aplicaciones de los convertidores AC-AC, entre estos habla sobre las fuentes de alimentación de aeronaves, en el cual él menciona que el voltaje es proporcional a la frecuencia de entrada. Entonces, que si este voltaje es fijo, al incrementar la frecuencia va a hacer que se disminuya el diámetro del generador, así permitiendo que el sistema sea mucho más pequeño y haya una mayor densidad de potencia. Por lo tanto, él explica que los convertidores AC-AC se pueden usar, valga la redundancia, para convertir la potencia de alta frecuencia a baja frecuencia, que es la que se necesita para los sistemas de ventilación e iluminación para los aviones. De esa manera, él introduce que en el laboratorio de potencia del NYU tienen una carga programable para una aeronave para hacer pruebas y que en uno de esos laboratorios se quería probar el sistema de frecuencias. Entonces se propone un convertidor AC-AC con un enlace de corriente directa. Sin embargo, al hacer la prueba con una potencia de 45 kilowatts, se observa que los capacitores que tiene este tipo de enlace son muy sensibles a la temperatura y a la humedad, lo que hace que se den muchas pérdidas de calor debido a la conmutación dura. En consecuencia, esto va a hacer que los capacitores se degraden mucho más rápido y pierdan capacitancia, haciendo que el control y el mantenimiento sea mucho más difícil. Entonces es así como se propone convertidores AC-AC, pero con enlaces de corriente alterna, que en vez de utilizar grandes capacitores electrolíticos, utilizan pares resonantes LC, que permiten el control de los IGBTs tanto en el rectificador como en el inversor, así permitiendo una conmutación suave y un control de frecuencia a la salida. Por lo tanto, el objetivo de esta tesis es comparar los factores de estos dos tipos de convertidores. Entre estos factores puede estar la eficiencia y la densidad de potencia. Bueno, un convertidor de frecuencia con enlace CD consiste en un rectificador en un banco de capacitores y un inversor. En la imagen que se muestra es una implementación de este tipo de enlaces usando un rectificador de 6 pulsos y un inversor a base de IGBTs. Su funcionamiento es que el rectificador de 6 pulsos va a tomar las 3 fases de la tensión de entrada AC y las va a rectificar a un voltaje DC, pero con unas ondas considerables. Sin embargo, si se logra escoger un valor de capacitancia suficiente, es posible reducir considerablemente estas ondas, debido a que es allí donde se almacena
el voltaje rectificado. Luego este voltaje va a pasar por el inversor y va a generar una onda cuadrada de 3 fases con diferentes frecuencias. Ahora, los convertidores de frecuencia con enlace CA introducen lo que es el par LC entre el rectificador y el inversor. Y para crear resonancia en este par LC, el rectificador y el inversor deben de tener la capacidad de bloqueo inverso. Para que esto suceda, 2 IGBTs en serie deben de estar en cada fase, tanto en la salida como en la entrada, mientras que se mantiene el diodo antiparalelo en el IGBT que está en dirección inversa, como se muestra en la imagen. Con esto la operación de este convertidor se va a dividir en 16 modos. Los primeros 8 modos van a permitir que la energía fluya de la entrada a la salida, mientras que los 8 restantes van a ser al inverso. La energía va a fluir de la salida a la entrada. Diseño del prototipo y ensamblaje. Estructura del sistema. Esta estructura está hecha de placas de aluminio y barras que le proveen un soporte estructural fuerte y de bajo peso. Esta caja funciona también como una caja de Faraday, lo que hace que se reduzcan las interferencias electromagnéticas que pueden interrumpir el control de las señales y la conmutación de dispositivos. Además, el autor menciona que la mitad superior está destinada para el sistema rectificador y que la inferior para el inversor. También destaca que los enlaces están distribuidos tanto en la mitad superior como inferior de la caja y que la placa de control está montada en una placa de aluminio aparte lo más cerca posible de los IGBTs para que se reduzca la interferencia. Ensamble del rectificador y red de resistores configurable. Bueno, la configuración inicial del rectificador se realiza con la ayuda de un rectificador de 6 pulsos. La salida de este rectificador se filtra con la ayuda de un filtro LC. Al principio se utilizan condensadores electrolíticos. Esto es para verificar si el sistema es realmente capaz de entregar una potencia tan alta como 54 kW durante un periodo de tiempo prolongado. Otra configuración que necesita es una red de resistencia, dado que el nivel de potencia puede variar. El inversor también necesita una de esta red y esta se desea que sea de estructura reconfigurable. Posteriormente, la configuración del rectificador de 6 pulsos se desarrolla un rectificador basado en IGBT. El emisor de la parte superior del IGBT está conectado al colector del IGBT inferior para formar la terminal C2E1, como se muestra en la imagen. Para el funcionamiento del rectificador, la entrada trifásica está conectada a C2E1 y los condensadores de corriente directa están conectados a C1 y a E2, tanto el rectificador como en el inversor. Arranque suave del rectificador. Durante la carga inicial del rectificador, el tiempo constante es equivalente a la capacitancia del banco de capacitores por la resistencia del rectificador. Esto resulta en una devastadora interrupción de corriente en el transitorio inicial, lo que puede destruir componentes o el sistema de disparo. Para prevenir lo anterior, se pueden implementar relays auxiliares y resistencias de fase. Ensamble del inversor. El inversor es muy similar al rectificador, excepto que este posee 4 pares de IGBTs y un filtro inductivo. Y por último tenemos lo que es el diseño del filtro de interferencia electromagnética y su ensamble. Este filtro es construido para asegurar que los convertidores no interactúen entre sí, causando interrupción de comunicación o falla del sistema. En los inductores se usan tanto en modo común como en modo diferencial. A continuación, yo les voy a exponer los resultados experimentales que corresponden a la sección 3 de la tesis. Primero se tiene la salida del rectificador, donde al devanado secundario del transformador se le va a aumentar el número de vueltas para poder aumentar la tensión de salida, pasando de 230 volts a 270 volts RMS, puesto que estos 230 volts iniciales son los que necesita la carga. Esto va a incluir una corriente de 71,8 amperios y, al ser una corriente alta, un ripple de 10,14%, generando una potencia de 46,2 kW.
Este ripple va a generar que la onda senoidal, digamos, del semiciclo positivo de tensión tenga voltajes desde 608 volts hasta 496, por lo que varía mucho. Y si eliminamos la carga, esta tensión de 270 volts va a subir a 844 volts pico pico. El inversor está conectado a la salida del rectificador y a la entrada del banco de resistencias. Posee un control de tensión mediante un boot SD, que sería un divisor de tensión, pero que genera muchas pérdidas, y un control de tensión mediante el ciclo de trabajo. Originalmente va a empezar en 10% y luego va a ir aumentando. En el caso del circuito, se tiene que el diseño fue hecho para una frecuencia de 400 Hz, un voltaje de línea de 403,9 volts y una potencia de 45 kilowatts. Se tiene también que hubo un error de 1,38% en comparación con el real para el voltaje de fase y de 0,7% para la corriente, lo cual es bastante bajo. Adicional a esto, se realizó una prueba de 400 Hz a 800 Hz para la frecuencia. En comparación, se tiene que hubo pérdidas de tensión por los componentes RC, donde se pueden ver en las imágenes, por ejemplo, que pasó de 44,4 kilowatts de potencia de salida a 40,8. Para el manejo de tensión se tiene que va a haber un control más complicado en la parte del rectificador, puesto que ya están los diodos, y se tiene un control más sencillo en la parte del inversor, gracias al control del ciclo de trabajo. En el trabajo de la tesis se realizó una prueba en 400 Hz que se muestra a la izquierda con un ciclo de trabajo del 100% y otra a 400 Hz también con un ciclo de 10% en la imagen de la derecha. Se tiene que entre menor sea el ciclo de trabajo, menor va a ser la tensión y corriente de salidas, proporcionales a una menor potencia de la carga. Y en el caso de la prueba de los 800 Hz, se tiene que hubo mayores pérdidas, pero que se pudieran haber corregido aumentando la cantidad de espiras en el devanado secundario del transformador para llegar a la relación de 230 volts en la carga con 65 amperios. En el caso del DC-Link y AC-Link se tienen inductancias de 700 microfarads y 16 microfarads respectivamente, así como una capacitancia de 150 microhenries para el caso del AC-Link. Estos componentes se encargan de regular la tensión y la corriente de entrada. En el caso del DC-Link son las imágenes de la izquierda y en el caso del AC-Link es la imagen de la derecha. Conforme aumenta la carga, la tensión que soportan los componentes del circuito es menor, entonces se ocasionan pérdidas menores, pero cuando no hay carga tienen que soportar la carga de entrada. Cuando ya hay carga, esta consume potencia y consecuentemente va a darse una caída de tensión visible. En el caso de la imagen de la derecha, por ejemplo, la caída de tensión en la gráfica verde es cuando se conecta la carga. Para las limitaciones y control de frecuencia, se tiene que la frecuencia máxima de operación de un dispositivo de potencia utilizándolo como switch va a ser de 20 kHz, mientras que las frecuencias manejadas durante el experimento fueron de 400 y 800 Hz. En este caso, se tiene que si la relación de la frecuencia del switch sobre la frecuencia que se está utilizando a la salida no es un entero, va a generar muchos armónicos. Y estos armónicos pueden generar incluso el rompimiento, digamos un desacople entre la parte de la carga y la parte de la imagen. Se tiene una onda senoidal con reset, esto puesto que la relación no se cumple para el DC-Link. En las imágenes de la derecha se tiene lo mismo, pero afectando al AC-Link. Se necesita que haya un ciclo de carga y de descarga completo para la onda senoidal, puesto que si no genera una distorsión armónica muy alta. Cuando una carga activa y la alimentación utilizan frecuencias de operación similares, se crean armónicos que entorpecen la comunicación. Por esto es necesario poder tener un cambio de la frecuencia de operación. En esta se va a aumentar ligeramente la frecuencia de operación de la fuente para evitar estos armónicos. Cabe recalcar que lo único que se va a lograr es disminuir la cantidad de armónicos, es decir, eliminar algunos picos, pero no significa que se vayan a eliminar todos los armónicos que están creando la nueva onda senoidal.
En las imágenes de la parte inferior izquierda se puede ver cómo al aumentar la frecuencia de la fuente se eliminan algunos picos de los armónicos. Lo mismo en las imágenes de la derecha, donde la línea roja es el comportamiento límite esperado de la tensión y el verde es el comportamiento real de la tensión del circuito. En esta misma señal verde pueden ver que en la imagen de arriba, en la parte izquierda, hay un pico que en la parte de abajo casi no se puede apreciar. Como se pudo apreciar anteriormente, la interferencia electromagnética puede ser causada por muchos factores y afecta de manera negativa al circuito, por tanto debe ser medida y eliminada correctamente. Para ello vamos a clasificarla en dos tipos, la EMI conducida y la EMI radiada. En la conducida se tiene que esta va a ser causada por el delay que causan los dispositivos de potencia al operar como switches. Para solucionarla se le va a hacer un examen llamado DO160 con un Line Impedance Stabilization Network para solucionar lo que sería básicamente un circuito RLC en serie, digamos la bobina en serie y el capacitor en paralelo directamente pegados a la fuente. Y el otro tipo sería la EMI radiada, que está causada por resonancia de componentes LC en alta frecuencia, puesto que estos se cargan y descargan muy rápido y pueden entrar en resonancia. Al entrar en resonancia, crean ondas electromagnéticas que pueden eventualmente afectar el circuito. Entonces se le pone una caja de Faraday encima y se deben también colocar placas de aluminio en el piso para conectar a tierra, y los cables de alimentación y de control se deben sellar con aislante. Por último, se tiene un test de comportamiento del circuito en cuanto a temperaturas, donde se va tomando la temperatura del sistema cada cierto tiempo. La temperatura máxima que se tiene por protección que llegaría a alcanzar serían los 800 Fahrenheit, aproximadamente 427 grados Celsius. Durante el experimento se contó con 2 sistemas de aire acondicionado y 3 ventiladores de alta velocidad. Al poner a operar el circuito se tiene que únicamente lograr alcanzar los 4 minutos de operación, puesto que alcanzó temperaturas muy altas. Por tanto, no se puede determinar que el comportamiento del circuito como tal en uso prolongado vaya a ser exactamente igual al que se muestran en los gráficos de abajo. La primera gráfica corresponde a operación con 400 Hz y la segunda con 800 Hz. Conclusiones. En la comparación del convertidor AC-AC con el AC-Link y el convertidor AC-AC con DC-Link, dio que el AC-Link tiene una mejor eficiencia cuando está a 400 Hz y máxima carga, arrojando que el AC-Link tiene una eficiencia del 93.7%, mientras que el DC-Link de un 88.5%. Asimismo, es mucho más compacto el AC-Link debido a que se eliminan los capacitores electrolíticos. Sin embargo, el AC-Link tiene un mayor costo que el DC-Link, debido a que al momento de construcción cada módulo IGBT tiene un costo de $110, que sería más de $660 que el DC-Link. Y por último, la comparación concluyó que el algoritmo menos complejo que se utiliza en los convertidores AC-AC es el DC-Link. Gracias. Ok, muy bien resumido, muy interesante el trabajo de tesis que escogieron. Ahí el único detalle de parte del autor es haber tomado fotos del osciloscopio y del analizador de calidad de energía. Lástima que hubiera extraído las imágenes en formato de imagen con mayor calidad, ¿verdad? Ok, entonces vamos a pasar a las preguntas. Hola, la pregunta que yo tengo sería, ¿cómo se disminuye la interferencia electromagnética al aumentar la frecuencia de operación del sistema? Perdón, ¿podría repetir la pregunta? ¿Cómo se disminuye la interferencia electromagnética al aumentar la frecuencia de operación del sistema? Ok, primero se tiene que, digamos, para la parte de aumentar la frecuencia de la fuente, lo que genera es que se quitan algunos armónicos pico, digamos, como los más agresivos, por decirlo de alguna manera.
no es que vas a eliminar absolutamente todos los armónicos. Entonces nada más quitas como los picos más agresivos. Aún así, van a quedar otros que son los que después se eliminan con la parte del un filtro paso bajo, que iría en la segunda parte de la presentación de armónicos que estaba hablando en los resultados. Porque, digamos, la parte de los armónicos va como un conjunto, no es que solamente se van a eliminar gracias a la parte de aumentar la frecuencia, sino que va con el aumento de frecuencia, con el circuito, bueno, con el filtro paso bajo y con la caja de Faraday. Ok, gracias. La otra pregunta sería la mía, ¿cuál es la diferencia entre los 16 modos de operación del AC Link? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Bueno, en la imagen, yo no sé si la pudieron ver bien, hay 16 modos de operación. La diferencia entre los primeros 8 y los restantes 8 es como fluye la energía. Entonces voy a explicar como los 8 porque serían igual que los últimos 8, pero con signos contrarios. Entonces, digamos, el modo 1 es de carga, donde el enlace o el par LC que está en el medio de AC está conectada a la fase que tiene mayor voltaje. Entonces el capacitor se va a empezar a cargar y lo que va a hacer es que va a llegar a cargarse hasta que llegue al máximo valor de referencia. Entonces el IGBT se va a cargar y lo que va a hacer es que el capacitor va a empezar a cargar la inductancia que tiene a la par. Entonces es como el primer modo de carga. Tanto el modo 2 como el modo 4 y el modo 6, y si no me equivoco el modo 8, o sea, todos los pares, se llaman modos de resonancia parcial. Entonces, digamos un ejemplo, el modo 2, el IGBT de la fase A va a estar apagada. Entonces, el par LC va a empezar a resonar, va a ser resonante hasta que el voltaje del capacitor alcance el segundo voltaje más alto. Digamos, en este caso creo que va a estar conectado a VAC, si no me equivoco. Y digamos, el modo 3 es de carga, que dice que, digamos, el par LC se va a seguir cargando hasta que la fase A alcance el valor de referencia, entonces ya después todos los IGBT se van a apagar. Después está el modo 5, me faltan 2, que el IGBT, si no me equivoco, la salida de la fase A y la fase C se van a mantener prendidas hasta que la corriente de la fase C alcance el valor de referencia máximo. Y me queda el modo 7, que es el modo de descarga también, que dice que los IGBT, tanto en la fase A como en la fase E, van a estar prendidos, permitiendo que la corriente del enlace o del link LC se descargue por medio de la salida de la fase B. Eso sería todo. Bueno, recalcar que todos los modos son los mismos, nada más que van a ser con valores negativos, los 8 modos restantes. Ok, gracias. Ok, ahí recalcar que frecuencias mayores ayudan a que el dimensionamiento de los componentes de los filtros, los pasivos como un LC, sean más accesibles, ¿verdad? No, en el mercado no tenemos acceso a valores tampoco muy grandes de inductancias o capacitancias, entonces es importante elegir bien la frecuencia. Entonces pasamos con el otro grupo 7. Buenos días, profe. Voy a compartir. Okay. Buenos días, profesora y compañeros. Mi grupo y yo les vamos a exponer sobre una tesis que habla de un convertidor de potencia de alta frecuencia con una transición de 0 voltaje por variable DC usado en vehículos eléctricos. La tesis original fue creada por Gemma Mulligan Shenshu. Problema a solucionar. En los
los vehículos eléctricos, los factores más importantes que hay que considerar son la densidad de potencia, la eficiencia y la fiabilidad del tren motriz. Como esta es una aplicación real y no ideal, se conoce que estos nunca van a ser del 100%. Sin embargo, en la tesis se propone mejorar la eficiencia y la densidad de potencia, además de poder agrandar el rango de tensiones admisibles en la batería del vehículo eléctrico. Objetivos. General. Diseñar y crear un convertidor DC bidireccional de alta eficiencia para conseguir un óptimo rango de voltaje DC en la batería del vehículo eléctrico, para así suministrar un inversor trifásico en el tren de transmisión eléctrico. En los objetivos específicos se encuentra revisar y analizar los beneficios de incorporar un convertidor DC-DC en la batería del vehículo, proponer un convertidor DC-DC de refuerzo bidireccional con conmutación suave para conectar el sistema de almacenamiento de energía con el inversor del tren motriz. Y por último, construir y testear un prototipo con las especificaciones ya definidas. A continuación se presentarán los fundamentos teóricos necesarios para la comprensión de la tesis. Acá se puede observar la arquitectura del tren motriz. Si bien una simple configuración puede consistir en conectar directamente la batería al inversor DC-AC, esto implicaría algunos retos, como tener una tensión de entrada que no puede ser controlada y a la vez una carga variable. Además, se debe mantener un voltaje de tracción elevado. Una manera simple y eficiente para resolver este problema es incorporar un convertidor DC-DC en el módulo que se muestra, que acopla la fuente de alimentación a la zona de inversión. Haciendo esto, el voltaje de enlace puede ser optimizado y controlado para distintas cargas, y esto mejora la eficiencia del sistema. Además, para casos donde la carga sea de un valor pequeño, las pérdidas de conmutación se pueden reducir significativamente. Esto ya que el voltaje requerido para controlar el motor a velocidades bajas es mucho menor que el requerido para controlarlo a niveles altos debido a la dependencia de la fuerza electromotriz. Además, como se puede observar, el flujo de potencia ocurre desde la batería hasta la máquina eléctrica en el modo de conducción, mientras que ocurre de la forma inversa para el frenado regenerativo. Esto quiere decir que el flujo de potencia es bidireccional en ese sistema. Ahora veremos algunos requerimientos automotrices para este tipo de convertidores. En primer lugar, se desea que tenga un peso ligero y un volumen pequeño. Esto es esencial ya que en la mayoría de vehículos eléctricos el espacio para la electrónica de potencia es limitado, tal como se puede observar en la imagen. Es por esto que se prefiere utilizar una frecuencia de conmutación elevada y tener componentes de tamaños pequeños. También es importante tomar en cuenta las condiciones ambientales y la eficiencia de los componentes bajo las mismas. El convertidor debe soportar límites de temperatura extremos para garantizar un funcionamiento confiable en condiciones ambientales variadas. Estos límites van a depender del modo de funcionamiento y la ubicación geográfica. Pueden variar desde los 125 grados Celsius hasta los menos 40 grados Celsius. Aparte de la temperatura ambiente, el funcionamiento del convertidor a altos niveles de potencia genera calor adicional. Esto debe tomarse en cuenta ya que podría alterar la unión de los dispositivos semiconductores y generar daños. También se deben de utilizar métodos de conmutación suave, esto para aumentar aún más la eficiencia en este tipo de situaciones. También es importante considerar la interferencia electromagnética y para eso se deben de establecer frecuencias en un rango de los 150 kHz y los 108 MHz. Por último, otra consideración a tomar en cuenta es que se debe tener un amplio rango de voltaje de entrada y de salida. El convertidor estará conectado a una tensión de entrada entre los 200 y los 400 voltios, que corresponde a una batería generalmente, mientras que este mismo debe ser capaz de alimentar con una tensión de salida que va desde un rango desde la tensión de la batería hasta un máximo de aproximadamente 800 voltios. Esto va a depender del modo de operación del motor y de la fuerza electromotriz generada. A continuación se hará una breve comparación de las distintas topologías para este tipo de convertidores de CS. Primero, se considera el caso del convertidor elevador síncrono. En este caso se modifica el convertidor elevador convencional
añadiendo un switch en lugar del diodo principal, y de esta manera se logra que sea bidireccional y potencialmente que se pueda incrementar la eficiencia. Las ventajas de este convertidor es que tiene una cantidad pequeña de componentes, el control es sencillo y no tiene limitaciones en el rango del ciclo de trabajo. Sin embargo, requiere que el voltaje de salida sea mayor que el voltaje de entrada, lo cual limita el rango del enlace de corriente continua. Además, una gran variación entre la magnitud del voltaje de entrada y salida puede imponer un estrés severo a los MOSFET, lo que genera problemas de rizado de voltaje. También esta topología requiere grandes componentes pasivos que conducen a un mayor peso y tamaño. Otra topología es el convertidor de puente completo. Este permite aumentar y disminuir el voltaje de entrada sin restringir el rango del voltaje de enlace. Sin embargo, pueden haber resonancias entre la inductancia y la capacitancia que generen altas tensiones en los dispositivos semiconductores. Además, el número de interruptores es bastante alto, lo que resulta en un mayor volumen, más peso y mayor costo. Finalmente, se puede apreciar el convertidor elevador bidireccional intercalado, que es una solución que se propone para evitar algunos de los problemas mencionados anteriormente. Este se explicará en detalle más adelante. En esta parte se van a comentar las decisiones de diseño tomadas para plantear la solución. Ya se han mencionado las ventajas de interconectar un convertidor CD-CD en el tren de transmisión de los vehículos eléctricos. En esta sección se va a comentar cómo el nuevo grado de libertad añadido va a ayudar a optimizar la tensión de la pila de baterías. El autor para esto revisa distintas fuentes de literatura para defender las ventajas del uso de un convertidor CD-CD. Se va a dividir en 3 secciones: los rangos de tensión de enlace CD variable, la tensión de la pila de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos y la optimización del inversor utilizado. Primero, se tiene el rango de tensión de enlace CD variable. La eficiencia del tren de transmisión de un vehículo eléctrico puede mejorarse aumentando el módulo de electrónica de potencia entre la pila de baterías y el motor con un convertidor CD-CD, para así garantizar un nivel de tensión estable a la entrada del inversor. Muchas simulaciones se han realizado con el motor PMSM, donde los resultados han demostrado que se incrementa la eficiencia controlando las pérdidas de conmutación y las de los núcleos de hierro. Para este sistema, se diseñó un tren de potencia con una tensión de batería variable entre 235 voltios y 350 voltios y un voltaje de enlace de 600 voltios. Además, el tener un voltaje variable CD permite variar la tensión suministrada al inversor según los requisitos de la carga. En la tabla, se logra demostrar que las bajas tensiones de enlace a bajas velocidades dan lugar a menos pérdida del sistema. Como se puede ver, es más eficiente un sistema con menos tensión y más lento. Además, se sugiere la propuesta de usar un convertidor CD bidireccional. La tensión de la pila de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos es un análisis realizado por otro autor, referenciado en la misma tesis, en donde indica que un análisis a la batería de un vehículo eléctrico ha mostrado una reducción de aproximadamente el 40% del voltaje de su batería, debido a descargas acumuladas y a la aceleración del vehículo para un vehículo que funciona en el rango de operación US-06 durante más de 50 millas. En la gráfica que se observa en la pantalla, se puede ver un gráfico en donde se compara la tensión de enlace con el rango de millas, y se puede observar que para bajas tensiones ni siquiera se llega a un ajuste de magnitud para poder operar de manera adecuada y satisfactoria a altas velocidades. En otro trabajo, se usa la máquina de tracción del Nissan Leaf como un motor eléctrico, y cuando se agrega el convertidor CD a se consigue mantener tensiones de enlace CD en un valor constante que cumplen los requisitos para poder operar de manera correcta. De este trabajo se logra obtener la conclusión de que las tensiones de salida del inversor debe ser proporcional a la contrafuerza generada por el PMSM, el motor antes mencionado, para mantener el mínimo de las pérdidas. Finalmente, se tiene la optimización del inversor. El inversor es un componente clave en el tren motriz de un vehículo eléctrico y determina el comportamiento de la conducción. También es el responsable de capturar la energía liberada por el frenado regenerativo
y devolverla a la batería. Las pérdidas de potencia van a depender en gran medida de las técnicas de modulación utilizadas para controlar al inversor. En el diagrama que se muestra en pantalla del circuito, se puede ver que se divide en dos bloques, un convertidor bidireccional CD-CD y un inversor trifásico que va hacia el motor eléctrico. Para este se utilizan dos tensiones distintas, una variable que va de 300 a 470 voltios y otra que es constante y desde 375 voltios. Los resultados se pueden observar en las gráficas, en las cuales se puede observar que las pérdidas obtenidas por una condición de enlace de corriente directa variable resultan ser menores a las obtenidas por la tensión de enlace de corriente directa constante. En la curva azul se puede observar la tensión constante, mientras que en la curva naranja se puede observar la tensión variable. Y se puede observar que la tensión variable tiene pérdidas menores a la tensión constante. Ahora se hablará sobre el diseño del convertidor CD-CD bidireccional de alta frecuencia con ZVT que fue propuesto como solución en la tesis. Este convertidor debe funcionar como elevador cuando está transmitiendo energía al motor, pero opera como reductor durante el frenado regenerativo. Aquí se muestra el diseño propuesto, el cual debe cumplir con las especificaciones de la tabla. El circuito se compone de dos MOSFET principales, que son los nombrados S1 y S2, un inductor principal L1, un capacitor C1 para el enlace CD y además tiene una rama auxiliar compuesta por dos MOSFET y otro inductor. La función de esta rama auxiliar es la de proporcionar un conmutado suave de los interruptores o MOSFET. Estas son algunas formas de onda típicas de las señales de este convertidor, cuando funciona como elevador. Se hace la suposición de que el circuito opera en régimen permanente y que además la corriente en la bobina principal es continua y prácticamente constante. En la primera región mostrada, el MOSFET S2 se encuentra activo y la carga se alimenta por medio de la corriente del inductor. En el siguiente intervalo se activa el MOSFET auxiliar 1, por lo que la corriente IL se desvía por esta rama y carga al inductor auxiliar. Esto genera que la corriente que pasa por el interruptor 2 disminuya, de modo que puede ser apagado de manera suave cuando ésta llegue a cero. A continuación, se observa que la tensión en S1 disminuyó, así que este también puede encenderse de manera suave cuando IS pase nuevamente por cero. Ahora, con S1 encendido, la batería recarga al inductor principal, mientras que el capacitor C1 se descarga y alimenta al inversor. También se observa que la corriente por la rama auxiliar disminuyó hasta cero, por lo que el interruptor auxiliar 1 puede apagarse eventualmente de manera suave. Este ciclo se repite mientras el convertidor opere en modo elevador. En su modo reductor, el circuito opera bajo el mismo principio, pero se utiliza el MOSFET auxiliar 2 en lugar que el 1. Como se vio, este diseño ofrece ciertas ventajas, como la conmutación suave de los MOSFET para reducir las pérdidas y minimizar la interferencia electromagnética. También posee pocas pérdidas en la rama auxiliar, que se pueden minimizar acortando la duración y el pico de la corriente auxiliar en esta rama. Por otro lado, usa relativamente pocos componentes y tiene una topología entrelazable, lo que significa que se pueden conectar varios de estos circuitos en paralelo para alcanzar la potencia requerida por el motor. Algunas de las consideraciones más relevantes para dimensionar los componentes del circuito fueron las siguientes. En primer lugar, el inductor principal debía tener una inductancia lo suficientemente grande para que el rizado máximo en su corriente fuera del 10% de la corriente máxima de entrada. Por medio del cálculo se obtuvo que la inductancia requerida era de 640 microhenries. También, para el capacitor del enlace DC, su valor debía ser lo suficientemente grande para que el rizado máximo en la tensión de salida no fuera mayor que el 10% de la tensión mínima que se puede obtener a la salida. Con esto se obtuvo que C1 debía ser de al menos 0,12 microfaradios. También es importante que el capacitor tenga una baja resistencia en serie, menor a 2,25 ohmios, para minimizar las pérdidas que se pueden obtener en este caso.
Por otro lado, en cuanto a los MOSFETs principales y los diodos, estos deben soportar una tensión máxima de 800 voltios, que es la tensión máxima que se puede obtener a la salida, más cierto margen de seguridad. También deben soportar las corrientes pico y RMS máximas indicadas en la presentación. Por último, y en general, los componentes deben estar optimizados para reducir las pérdidas y todos deben soportar los valores de corriente y tensión máximos a los que están expuestos. Finalmente, con los componentes definidos, se realizó el cálculo de las pérdidas en las distintas etapas del circuito, tanto con conmutación suave como con conmutación dura o forzada, es decir, sin la rama auxiliar. En este gráfico se muestran los resultados obtenidos, donde se nota que las pérdidas fueron efectivamente mayores en caso de la conmutación forzada y que se obtuvo una mayor eficiencia cuando el circuito contaba con la rama auxiliar. Implementación del prototipo. En la tesis, Mulligan Shenshu, al implementar el prototipo, además de los valores ya mencionados por el compañero anterior, los cuales están resumidos en esta tabla, realizó un análisis exhaustivo sobre otros componentes y sacando su código específico, tales como MOSFETs, interruptores, entre otros. Como se puede ver en estas imágenes, al implementar el prototipo, así es como se ve la parte superior del PVC y esta es la parte inferior del PVC. Además, al implementar el prototipo en físico, cuando realizó la configuración experimental, usó una carga de 8 bombillos en paralelo y otro set de 8 bombillos en serie. Estos bombillos eran de 120 voltios y 250 watts. Al medir la carga, el valor máximo fue de 400 kilowatts operando a 960 voltios. Al usar formas de ondas de conmutación brusca de 1.35 kilowatts, el voltaje de operación aumentó de 200 voltios a 400 voltios, con un ciclo de trabajo del 50%. Se puede observar que la corriente del interruptor aumenta sobreponiéndose a la caída de tensión del drain to source, creando una alta pérdida de conmutación. La eficiencia observada al analizarlo en esta condición fue de 96.496%. Al incorporar las ramas ZVT, que es transición cero voltaje, bajo las mismas condiciones de testeo, la eficiencia mejoró considerablemente. La corriente del inductor auxiliar, la verde, se eleva por encima de la corriente del inductor principal, la color rojo, desviando la corriente del inductor principal hacia la rama auxiliar, facilitando una conmutación suave. La eficiencia mejoró al 98.174% con la rama ZVT. Aquí se puede observar la eficiencia del convertidor DC-DC bajo conmutación suave y conmutación brusca. Conclusiones. Dentro de las ventajas encontradas de la propuesta al implementarlo físicamente, se encontró que hay un bajo recuento de componentes, además de una gran flexibilidad para escalar la potencia. Es de tamaño compacto y tiene fácil control. La eficiencia es del 97% en condiciones de conmutación dura o brusca, para el peor de los casos, y del 98% en conmutación suave para potencia nominal. Se encontró una concordancia entre el análisis planteado en la simulación y el prototipo físico. La eficiencia máxima fue del 98.17% a la mitad de carga de energía y del 97.75% a potencia nominal usando la rama ZVT. Muchas gracias. Ok, muy bien. Muy interesante. Pasamos entonces con las preguntas. Buenas. Se me escucha, ¿sí? Sí, pero como rap, para ver otra vez. ¿Ahora? Sí, ahí ya está normal. Ok. La primera pregunta por el lado de cómo se está trabajando con vehículos eléctricos, es bastante importante el espacio. Pero no sé si ustedes tuvieran que investigar acerca de cómo reducir aún más ese espacio, ¿qué investigarían? ¿O por qué lado se tirarían para investigar eso?
Sí, bueno, los inductores y los condensadores del convertidor DC son como los componentes que tienen la mayor cantidad, que abarcan la mayor cantidad de espacio y del peso de todo el convertidor. Y este tamaño es casi, y de los componentes, es inversamente proporcional a la frecuencia a la que conmuta el convertidor en general. Entonces podríamos intentar reducir el tamaño del convertidor y aumentando la densidad al usar otro tipo de topología de convertidor, que ahí mencionaban algunos otros que se pueden usar. Pero conforme se vayan cambiando las frecuencias de conmutación, pueden aumentar las pérdidas, que fue una de las cosas que están en los resultados. Entonces, pues sí, eso. Ok, muy bien. Ahí añadir también, es algo en lo que se tiene poco control de nuestra parte, pero las baterías es, entre más lleguen a mejorar, más eficientes sean, más energía puedan almacenar en menos espacio, eso va a contribuir bastante. Y la frecuencia sí la podemos aumentar para buscar reducir el tamaño de los componentes del filtro, pero también hay que acordarse de las capacidades que tengan los dispositivos de potencia en frecuencia y que al aumentar la frecuencia de conmutación también aumentan las pérdidas por esta frecuencia. Pero está muy bien la respuesta. Ok, la otra pregunta. Buenos días. La segunda pregunta sería, ¿por qué el convertidor propuesto debe funcionar como elevador cuando impulsa el motor, pero cuando funciona como reductor durante el frenado, pero funciona como reductor durante el frenado regenerativo? Sí, esto ocurre porque las baterías, en este caso, funcionan a una tensión máxima de 300 voltios, pero el inversor requiere una tensión de entrada que puede ir entre los 300 y 800 voltios. Entonces se necesita aumentar la tensión por medio del conversor. Y lo contrario ocurre durante el frenado regenerativo, porque se necesita reducir la tensión generada por el motor hasta una tensión más baja para poder así cargar las baterías. Perfecto. Ok, entonces ahora pasamos con el grupo 6. Sí. Ahí es. Ok, ahí ya se ve completo. Listo. Ok, buenos días. Nosotros somos el grupo 6 y vamos a hablar acerca de un acercamiento de control distribuido para la administración de potencia y energía en una base naval. La autora se llama Chun-Yin Shen y un poco de los antecedentes de este proyecto se llevó a cabo en la Universidad Estatal de Florida y se presentó como una tesis para defender el grado de maestría en ciencia. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos de este trabajo? Es el desarrollo de un sistema integrado de potencia para una base naval con un alto grado de supervivencia. Esto implica que se debe asegurar que ante pérdidas de módulos, el sistema sea capaz de mantener una alimentación constante para el resto del sistema. Este proyecto debe ser replicable bajo unos parámetros establecidos para la estandarización del sistema. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de los fundamentos teóricos. Una breve historia de cómo la electricidad ha llegado a las bases navales comienza en 1912. El USS Langley fue la primera base naval eléctrica. Su problema es que tenía una muy baja eficiencia, debido a que se ocupaban dos redes eléctricas, una para la propulsión y otra para los servicios. Por eso se abandona esta tecnología hasta 1980, donde gracias al desarrollo y avances en los controladores de motores AC, se pudieron unificar los sistemas eléctricos de propulsión y de servicios. Esto comenzó una tendencia hacia este tipo de embarcación, lo que nos lleva a la actualidad. Actualmente todas las embarcaciones son energizadas de forma eléctrica. Se producen de forma militar y forma comercial y
esto es muy importante, la demanda de potencia en las embarcaciones ha ido aumentando conforme pasa el tiempo. Vamos a hablar un poco de lo que es el sistema integrado de potencia de una embarcación. Estos son los medios con los cuales se genera la energía para la propulsión y los servicios de la base naval. Inicialmente, las embarcaciones se energizaban principalmente con calderas y con combustibles fósiles. Esto ocasionaba que hubiera un alto grado de acople entre los sistemas de propulsión y servicios. ¿Y esto qué ocasionaba? Que cualquier daño a las calderas fuera un daño total para el sistema, dejando sin poder propulsionar al barco y sin tener los servicios que se usan para cocinar, para la electricidad de un barco, lo cual ocasionó muchos problemas. Luego, conforme el avance continuó, se logró separar en dos bloques principalmente lo que es la conversión y distribución de la energía y lo que es el movimiento de los motores y turbinas del barco. Finalmente, luego de bastante avance, se llega a los sistemas integrados de potencia que se usan actualmente. La particularidad de este tipo de sistema es que son unificados, o sea, todos los sistemas se alimentan de un común. Esto es importante resaltar que no fueron posibles de desarrollar hasta que la electrónica de potencia hubo avance y se logró poder transformar y administrar la energía de acuerdo a la necesidad. Los requerimientos energéticos cada vez van en aumento, porque debido a la clase de cargas que una base naval puede tener, como lo son arsenales de láser, cañones electromagnéticos, los requerimientos de energía llegan hasta valores de los 20 megawatts, 30 megawatts por arma que se quiera energizar. Muy bien, ¿cómo se mide la calidad de servicio o la supervivencia que tiene una base naval? Se usa usando este parámetro que se llama la calidad de servicio. Y lo que hace es medir la cantidad de tiempo en la que los servicios de la embarcación se interrumpen y se vuelven a estabilizar. Entonces miden como ese periodo transitorio de estabilización para ver qué tanto dura en restablecer el servicio. Muy bien, hablando un poco de todo esto, ya podemos ver el diseño que se propone como solución para ese problema. Este es el sistema integrado de potencia que plantean para el proyecto. Sigue la topología denominada voltaje medio corriente directa. ¿Por qué voltaje medio? Bueno, principalmente por el voltaje que se puede observar aquí, 5000 voltios en DC. Por eso se denomina como voltaje medio. La transformación de la potencia de los módulos se realiza usando los componentes y arreglos que hemos visto en el curso de electrónica de potencia y de acuerdo a la necesidad energética de cada carga. Por ejemplo, este radar necesita que la energía de 5000 voltios DC se transforme con un convertidor de DC al requerimiento energético del radar. Para este sistema se plantea un total de 80 megawatts como carga disponible. ¿Cómo se distribuyen estos 80 megawatts? Bueno, como podemos ver, hay dos generadores AC, uno auxiliar y uno principal, y hay dos sets. Entonces, el generador AC principal da 36 megawatts y el auxiliar da 4 megawatts en caso de fallo. Y como se puede ver, hay bastantes interruptores. En caso de que haya pérdida de algún sistema, se pueda simplemente desconectar y que la alimentación no se vea afectada. Estas zonas que se demarcan aquí son las zonas donde se conectan las cargas y los servicios de la embarcación, como lo podría ser el sistema de aire acondicionado o como ya puede ser un cañón electromagnético que ocupen conectar en la embarcación. Bueno, para los sistemas de administración de energía se considera la topología en dos niveles, los cuales son en el nivel del sistema y nivel de zonas o nivel local. El nivel del sistema está relacionado a los buses de DC de 5 kilovoltios, los cuales son los buses principales del sistema, mientras que el nivel de zonas está relacionado y basado en la distribución de zonas alrededor de todo el sistema.
se distribuyeron módulos de control de potencia, o PCON, por sus siglas en inglés, para el manejo y distribución de potencia y energía para realizar diferentes funcionalidades. Los sistemas de manejo y potencia y energía, o PEMS, por sus siglas en inglés igual, son sistemas de alto nivel de control que deben entregar la potencia correcta a la carga correcta al tiempo correcto, y además de esto deben de asegurar la contribución eléctrica a la calidad de servicio y a la supervivencia de la nave. Algunas de las funcionalidades de estos sistemas de manejo de potencia y energía son la selección del modeseado, programación de generador de lanzamiento, monitoreo de blockout y funcionamiento a bajo voltaje. De la topología de los sistemas integrados de potencia de voltaje medio DC, se tienen 2 cargas de servicio, las cuales están distribuidas en 5 zonas, y también se tienen cargas de propulsión que se encuentran conectadas al bus del sistema de cada zona. Se decide una arquitectura jerárquica de 2 capas, una para nivel de sistema y otra para nivel de zonas, y las cuales para cada nivel se pueden observar en la siguiente figura. Puede pasar la diapositiva. En esta figura es un esquema de control basado en módulo de control de potencia, el cual es de un software que se encarga de coordinar el comportamiento de los distintos módulos dentro del sistema para ejecutar el control de este sistema. Se puede interactuar con operadores humanos mediante la interfaz humano-máquina, la cual es parte del sistema de monitoreo y control. Para que se realice la entrega de potencia hacia la carga, se hace un enfoque en el monitoreo, control y desprendimiento de cada carga. Para satisfacer así las necesidades de aumento de potencia, se desarrolla un módulo de almacenamiento de energía a nivel del sistema. En la figura se observan múltiples módulos de control de potencia, incluyendo módulos de potencia de propulsión, que son los que se ven como PPM, módulos de conversión de potencia, que son los que se ven como PCM, y módulos de almacenamiento de energía, que son los que se ven como ESM. Estos módulos de almacenamiento de energía en cada zona dependen de cuánta potencia se necesite en las cargas vitales de cada una de las zonas del sistema. En la figura también se observa el voltaje, el cual se utiliza en kilovoltios, la corriente en kiloamperios, y la potencia en megawatts y la frecuencia en hertz. Como se puede observar, son magnitudes de una cantidad bastante alta. Si quiere, pasa exacto, gracias. Para el módulo de almacenamiento de energía, se desarrolla este módulo, el cual se usa en 2 niveles, igual que lo anterior, en nivel de sistema y en nivel de zonas. Para este módulo se utiliza el uso de ultracapacitores y se usa también un convertidor de CDC, el cual ayuda con la carga y descarga para estos ultracapacitores. Hay distintas opciones como tecnología de almacenamiento de energía, como baterías, ultracapacitores y volantes de inercia. Sus propiedades en la tabla, en donde se puede ver que también las baterías presentan una menor eficiencia, pero también un menor costo. Pero los ultracapacitores son los que presentan velocidades mayores y también pueden manejar una mayor cantidad de potencia por kilogramo. Si quiere, pasa la diapositiva. Para el convertidor de CDC, para que el ultracapacitor presente una salida de voltaje o corriente nivelada, se utiliza este tipo de convertidor bidireccional. Este trabaja en 2 modos, los cuales son de elevador y reductor. En el modo elevador, la potencia eléctrica fluye de alto voltaje hacia bajo voltaje, mientras que se comporta de manera contraria cuando opera como reductor. En el modo reductor, el convertidor actúa como un convertidor de puente completo alimentado por voltaje, mientras que en el modo elevador se comporta como un convertidor de puente completo, pero alimentado por corriente. Para el módulo de almacenación de energía local y el sistema, se tiene un convertidor de 5000 voltios a 8000, en el cual durante el modo reductor, el convertidor entrega potencia igual de alto voltaje a bajo voltaje para almacenar energía el capacitor, y cuando está en modo elevador, de manera contraria. Por otro lado, el módulo de almacenamiento de energía está diseñado para que entregue potencia de las cargas vitales de cada zona. Si quiere, pasa Bueno, para el control de diseño, igual se utiliza el modo reductor del convertidor como control de potencia. Y en el modo elevador, el voltaje es controlado. Pero en este modo, la entrada va a ser igual de alto voltaje y su salida bajo voltaje, mientras que en el reductor es al revés, y en la imagen se puede observar observar la configuración básica.
Ahora, el desprendimiento de cargas es un método, si quiere pásala, es un método que se utiliza para asegurar la potencia continua, la entrega de potencia continua a las cargas en caso de que ocurran pérdidas de los generadores. Estos ya sean causados por fallos en el sistema o daños externos, lo cual asegura la supervivencia de la nave manteniendo el servicio de potencia continuo para las cargas vitales. Eso, si quiere, ya pasa. Ahora vamos a hablar de los resultados. Cabe recalcar que cada una de las simulaciones que vamos a presentar fue simulado en RSK. Sala. Primero, el sistema tiene distintos modos de operación, siendo normal, lanzamiento, almacenamiento de energía. 2 SESM para carga de pulsos. SESM es módulo de almacenamiento de energía a nivel del sistema. Y ZESM, que ese es módulo de almacenamiento de energía a nivel de zona, para carga zonal. Pasala. También cabe recalcar que cada estado de operación tiene a su vez, cada modo de operación tiene a su vez 3 estados, siendo en batalla, crucero y anclado. En batalla es cuando, por A o por B motivo, llega a estar en un enfrentamiento el navío, y esta característica lo que hace es que tiene el mayor consumo de potencia de todos. El siguiente es el estado crucero, que ese es el que está en la mayoría del tiempo, que es el que utiliza para desplazarse. Su consumo de potencia es medio. Y el último sería el anclado. Ese modo es cuando la nave se encuentra anclada y el consumo de potencia es mínimo. A continuación vamos a ver los gráficos, donde se explica cómo funciona cada uno. Cada gráfico vienen 5 gráficos. Uno es para la salida de potencia general, para la salida de potencia general principal, del generador principal, la frecuencia del generador principal, la tensión de salida, potencia de las turbinas y velocidad de los motores de propulsión. Ahora sí, pasala. El que tenemos a continuación es cómo se ve en batalla. La potencia del MTG1, que es el generador principal, es de 31.67 megawatts, siendo la potencia máxima. La frecuencia a la que opera el generador principal va a ser la misma en todos los dos que vamos a ver, en los 3 estados, que es de 377 radianes por segundo. El voltaje de salida también es el mismo, es constante, va a ser de 5000 voltios. Y la potencia de las turbinas en el estado de batalla va del intervalo de 26,5 a 29 megawatts. La velocidad de los motores de propulsión es de 58,35 radianes por segundo. ¿Pasala? En crucero, solo varían 3. Sería la potencia del generador principal baja a 8.4 megawatts, la potencia de las turbinas varía entre 6 a 6,8 megawatts y la velocidad de las turbinas es de 37.89 radianes por segundo. ¿La sala? Ahora vamos a ver cuál es el funcionamiento de la solución propuesta en el caso de alguna falla. El escenario que vamos a hacer fue simulado en modo de operación normal y los 4 generadores estaban funcionando desde el inicio. La sala. En el caso que vamos a presentar es la pérdida del generador principal. Eso con el propósito de mostrar cómo funciona el módulo de control de potencia en ese escenario, estando en estado crucero y batalla, además de cómo funciona su restauración. Estas son las 4 gráficas. En la primera vemos cómo se ve el generador principal y el generador secundario. Se ve que cuando se apaga el primero, rápidamente hay un pico donde se activa y empieza en descarga el secundario para mantener esa potencia. También vemos como el voltaje tiene una variación mínima, siendo casi constante siempre en 5000 voltios. También cuando llega a fallar, se eliminan los sistemas que no son vitales. Entonces se apaga la carga de C1, la carga de C2 y la carga tipo 1 AC. Todos esos se apagan y dejan de consumir. La propulsión del motor sí se eleva debido a que la descarga es un poco más de lo que estaba aportando el generador principal. Se eleva por un poquito, menos de 1 radián por segundo. Y aquí vemos también cómo se descarga el ultracapacitor para poder suplir esa potencia. Pasar. Y aquí tenemos cómo se ve después de que ya pasara la falla y cómo se vuelve a cargar. Vemos que entre el generador principal y el generador secundario se van alternando porque se van cargando como impulsos. Entonces se alternan, igual mantienen la potencia lo más constante que se puede.
Vemos la caída de voltaje. Si hay una caída, llega como a los 4.400 voltios y después se mantiene. Esto es en cuestión de segundos, cabe recalcar. Alrededor de 10 segundos vuelve a mantenerse en los 5.000 que necesita el sistema. Justo después de eso también se vuelven a activar las cargas de C1 y la carga de C2, también la tipo AC1, vuelven a ser activadas y vemos que perdió la propulsión que le había dado el sistema de respaldo y vuelve a estar constante como era antes. Y aquí tenemos el gráfico cómo se va cargando de nuevo nuestro sistema. Pasar. Y ahora serían las conclusiones. Basado en los resultados de la simulación, la propuesta de PCON y PEMS ha demostrado su funcionamiento de asegurar la supervivencia y durabilidad de la potencia, incluso en una falla del generador principal y condiciones adversas. Los métodos de almacenamiento de energía y desactivación de carga se utilizan para coordinar los PCON para realizar las funciones de control. A través de la prueba de escenarios de falla podemos ver que usando los PEMS en el nocional MVDC-IPS, el sistema puede tolerar la pérdida del generador principal y recuperarse después de su restauración. Los módulos de almacenamiento de energía basados en ultracondensadores se utilizan tanto para el nivel del sistema como el nivel solar. Y eso sería. Muchas gracias. Ok, muy bien. Pasamos con las preguntas. Buenos días, ¿se me escucha? Sí. Sí, ok, bueno, ya que la presentación de ustedes trata acerca del sistema de potencia que se usa en una base naval, la primera pregunta sería, ¿bajo qué condiciones puede ser necesaria la operación a bajo voltaje? Bueno, como son, pues es una base naval, estos barcos normalmente pueden llegar a entrar en batalla, por lo que se espera que lleguen a ocurrir daños en sistemas, ya sea por alguna falla en el sistema o por algún daño externo ocasionado en batalla. Entonces, el funcionamiento a voltaje es necesario, por ejemplo, si ocurre algún problema en el generador principal y este ya no puede funcionar o trabajar adecuadamente, se envía una señal anormal al módulo de control de potencia del sistema y este decide si reduce la potencia en el generador, es decir, reduciendo el voltaje en algunas cargas para que otro generador se active mediante una función de programación de lanzamiento. Entonces, lo que hace es bajar el voltaje en distintas cargas para que otro generador se active y así consuma esta potencia. Entonces, por eso es de bastante importancia este modo de funcionamiento a bajo voltaje. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, la segunda pregunta que tenemos es, ¿por qué se escogió la topología MVDC cuando fue el diseño del sistema para la generación y distribución de la potencia? ¿Por qué la escogieron en el ensayo, en la tesis que ustedes investigaron? Ok. Se las voy a mostrar un momento. Muy bien. Principalmente, esta topología se escoge para aumentar la capacidad de supervivencia que tiene el sistema de potencia de la base naval, principalmente porque estas cargas están conectadas en paralelo. Entonces, la pérdida de una no implica que la alimentación le deje de llegar a la otra. Hay un tiempo en que le toma estabilizarse, como lo mencionó Ian, pero principalmente es porque las cargas se conectan en paralelo y esto aumenta la supervivencia del sistema de potencia. También se puede observar que una ventaja de esta topología es que, por ejemplo, si un generador se ve afectado, simplemente se desconecta y para que no vaya a afectar el funcionamiento correcto del resto de módulos del sistema. De igual manera, con los drivers de los motores se pueden desconectar en caso de fallo y por eso es que se escoge esta topología de MVDC, porque aumenta la supervivibilidad de la embarcación. Ok, muchas gracias. Ok, muy bien. Esa última pregunta es interesante. De hecho, cuando ustedes hagan su tesis van a ver que siempre se les va a pedir que
sus criterios de diseño, por qué se escoge una u otra solución, se cuantifiquen con matrices de selección, con criterios que ustedes mismos especifican. Esta funcionalidad yo le asigno un valor de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, por estas razones, y hacen una comparación, una suma y cuantifican las decisiones, ¿verdad? Entonces, pero ya eso les va a tocar después. Ok, entonces quedamos así con las presentaciones, todas muy interesantes. Ahí nos hacen darnos cuenta de la gran aplicación de la electrónica de potencia en distintas áreas, ¿verdad? Entonces, terminaríamos por acá.